Y dice, las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado, ¿a quién? A Moisés. ¿Ven, hermanas? A Moisés. A Moisés. Como lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura carmesí, lino torcido. ¿Ves? Ellas, las mujeres, en aquel tiempo, esas mujeres, Dios les dio ese don para que ellas hilaban esos linos, esas seguramente para hacer el santuario, dice, hasta del pelo de cabra. ¿Cómo harían estas mujeres para servir a nuestro Dios? Miren lo que dice. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura y el carmesí, y el lino con labor primorosa. Con labor primorosa quiere decir con amor, con labor, o sea, ellas hacían con amor primoroso, con amor, qué amor, cómo no hacerles fiera para el Creador, para Dios que les hablaba. ¿Cómo se manifestaba vuestro Dios? ¿Cómo se manifestaba a su pueblo? Se manifestaba ¿cómo? Se manifestaba en la nube que se manifestaba su presencia en la nube. No nos olvidemos, hermanos, que cuando fue el primer bautizo de la raza humana en la tierra, cuando pasaron por los abismos del mar y la nube estaba arriba, fue el primer bautizo del ser humano en la tierra, sumergido en las profundidades del agua, que cuando pasaron por el mar, el pueblo de Israel, cuando salían ¿de dónde? De Egipto. Entonces, miren lo que dice. Y en lino con labor primorosa, hicieron las sombreras para que se juntasen y se uniesen en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro azul, púrpura, carmesí, y lino torcido como Jehová, mire, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Quién ordenaba? ¿Quién es el que ordenaba todo? Nuestro Dios. ¿Y quién ordena ahora? ¿Quién nos ordena a nosotros? Nuestro Dios. Él es el que está viendo dos seres, por eso dice, pídeme a mí, y yo te lo daré. Si yo sé lo que tienes, yo sé lo que te falta, yo sé lo que te pasa. Él sabe lo bueno y lo malo, pero mejor que sepa lo bueno que hacemos y no que hagamos lo malo, ¿no es cierto? Así, eso es lo que tenemos que entender. Y sigue hablándonos, y dice, y labraron las piedras de Onicet, dice, montadas en jaspes de oro, con grabaduras, dice, y las puso con grabaduras de sello, miren, con grabaduras de sello, con los nombres, o sea, estaban haciendo la ropa para el sacerdocio, para que sirviera en el tabernáculo a vuestro Dios, miren, y dice, con el sello, dice, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, Dios era aquel tiempo que Él es el que hablaba. ¿Cómo les enseñaba en aquel tiempo a aquellos santos hombres y a la vez ellos enseñaban al pueblo de Dios? Dice, hizo también el pectoral
de obra primorosa, dice, como la obra del efod, de oro azul, púrpura carmesí y lino torcido. Era, dice, cuadrado, doble. Hicieron el pectoral de su longitud. Era de un palmo y de un palmo su anchura. Cuando era doblado, y dice, entregaron, era doblado, o sea, ya terminaron, ¿no? Dice, por eso dice, cuando era doblado y entregaron en él 4, dice, linares de piedras. Las primeras linares era un sardío, un topacio y un carbúnculo. Hasta era relación. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda. Miren cómo estaban haciendo los vestidos para aquellos santos hombres que tenían que servir a vuestro Dios, a los que tenían que recibir la presencia de vuestro Dios en el santo tabernáculo, en el santo santuario. Dice, cuando estuvo en la tierra, porque es el santuario en la tierra, ¿no? Dice, porque ahora el Señor, ¿dónde está su santuario? ¿Dónde está? ¿En dónde está nuestro Dios? En el santuario celestial, en el cielo, ¿no es cierto? Claro, donde está Él con su Padre, con nuestro Dios. Y dice así, y un zafiro, y dice, y un diamante. Y la tercera hilera, un jacinto, una agata y una, dice, amastiza. Y la cuarta hilera, un berilio, un onicé y un jaspe, y todas montadas, dice, y encajadas en jámster de oro. Y las piedras eran conforme a los, dice, los nombres, conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabadura de sello, cada uno con su nombre según las 12 tribus. ¿Y de quién eran las 12 tribus? ¿De quién eran los hijos? ¿De quién eran los hijos esas 12 tribus? ¿Los hijos de quién? ¿Quién era? ¿De dónde han venido las tribus, hermanos? ¿Los hijos de quién eran? ¿Quién fue el primerito? El hijo que nació para estas tribus. ¿En la familia de quién? En la familia de Abraham y Saraí. En esa familia nació ¿quién? Isaac. En esa familia nació, ¿no es cierto? Isaac. De ahí que dijo, de ahí no eran las tribus de los hijos de Isaac, que era el primogénito de matrimonio, pero el primogénito eran la sierva Agar, ¿no es cierto? Ismael, pero de ellos también salieron las tribus, también los príncipes, pero de ahí vino las tribus de Isaac y vino Jacob, ¿no es cierto? Y de las tribus de Jacob, de las tribus de Jacob vinieron estas tribus, pero primero vino Isaac, que era hijo de Abraham, ¿no es cierto? Y Saraí, y del hijo de Isaac, ¿quién era? Jacob, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso que cuando lucharon en esa madrugada y dice que no lo dejaba ir y que tan solo lo tocó y se deslucó, dice, su pierna, y se dio cuenta que con que luchaba era con Dios, con el ángel, que era nuestro Señor. Y entonces se dio cuenta y le dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Porque sabemos que Jacob siempre era mentiroso, ¿no es cierto? Ya, ahí tienes que irme dando cuenta, ¿no? Y entonces de ahí le cambió el nombre y le dijo, ahora te llamarás ¿qué? Israel, ¿no? Ahí entonces vamos entonces. Y dice así, de las tribus, ¿ves? Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo los dos, dice, escánster y 2 anillos de oro. Y pusieron los 2 anillos de oro
en los extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en, dice, aquellos 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2, dice, enjambres que pusieron sobre las nombradas del éfod por delante. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del éfod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delante de las 2 hombreras del éfod, así abajo, cerca de su, juntura, sobre el cinto del éfod. O sea, esta es la ropa, los hombros, la ropa que estaban haciendo para los sacerdotes, la ropa, hermanos. Y dice, y ataron el pectoral, o sea, cómo le estaban haciendo esa ropa, cómo era lo que tenían, cómo tenían que armar esa vestidura para que fueran a servir en el santuario, en el tabernáculo a vuestro Dios. Y dice, y ataron en el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón azul para que estuviesen sobre el cinto del mismo éfod y no se separase del pectoral del éfod, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, ¿quién estaba ordenando que hicieran todas estas cosas? ¿Quién? Nuestro Dios era el que le hablaba a Moisés y Moisés tenía que cumplir. Él era el que diseñaba, él era, como decir, ¿qué digamos? Como decir, el ingeniero que estaba diseñando las cosas, cómo tenía que ser, como le hablaba a Moisés. Y sigue hablándonos. Hizo también, dice, el manto de Ofe, de obra de tejedor, todo azul, o sea, el manto que se tenía que poner, el manto, ¿no? Dice, todo, dice, como dijo, y todo azul, dice, con su abertura en medio de él, como él dice, como el cuello de un, dice, coxelete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. Miren cómo tenía, para que no se rompiese, cómo había este cuidado para estas ropas primorosas que era para el servicio de vuestro Dios. Y dice, hicieron en las orillas del manto, o sea, ¿a dónde están los orillos? ¿A dónde los orillos? Los orillos es acá abajo, hermano, abajo, estos son los orillos, por eso dice. Hicieron, ¿a dónde estamos aquí? Abertura. Hicieron, dice, en las orillas del manto, dice, granadas de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las, dice, de las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada y otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar, miren, para ministrar como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cómo sería esa vestidura de oro, de piedras preciosas, de un tejido primoroso para que sirvieran delante de Jehová? Y dice, sigue hablándonos, igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Entonces, ¿quién estaban al servicio? Estaba Aarón y sus hijos. Dice, asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiras de lino fino, dice,
miren, ¿qué dice? Y los calzoncillos de lino torcido. Todo estaba conforme. Esta ropa no lo está haciendo el ser humano porque quiso. Era orden, diseño de vuestro Dios. Hermano, qué precioso sería ponerse lo que diseña nuestro Dios, ¿o no? ¿Qué sería? ¿Cómo lo tendríamos, no? Y siga para que terminemos, mire, y siga hablándonos, ¿no? Mire, hermano, para terminar, para que entendamos. Y dice, y los calzoncillos de lino torcido, dice. Y también el cinto de lino torcido, de azul púrpura carmesí, y de obra de, dice, recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Ve? Como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la, dice, diadema santa de oro puro, y escribieron en ella, miren, y escribieron en ella con grabado, dice, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón azul para colocarle sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Se dan cuenta, hermanos, que Dios era el que manda y manda ahora mismo. Nos manda que nosotros seamos como Él quiere que seamos, hermanos. Que aprendamos a vestirnos para estar en la presencia de vuestro Dios. ¿Entendemos, hermanitas? Yo creo que quizás muchas nunca lo saben, pero yo, conforme me enseñó mi Padre Celestial, igualito se los manifiesta a ustedes, hermanos. Hay de ustedes que ya no quieran entender y obedecer, hermanos. Pero tal como a mí, ya les he dicho que no me enseñaron los hombres,